Hoy vamos a hablar algo que se llama vivir en amor. ¿Cuántos viven en amor? Cambio de pregunta. Dijo, eso no está tan chévere. Dijo, ¿qué es amor? Dijo, especifique qué es amor. Pero dice la palabra del Señor en lo que acabamos de leer, y hay un versículo que lo antecede. Dice, en el versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y luego dice, andad en amor. ¿Y hoy cómo vamos a vivir? En amor. Pero para poder vivir en amor necesitamos de algo súper especial. Usted y yo necesitamos entender qué es el amor. Porque si yo digo voy a vivir en amor, ¿y esa vaina qué es? ¿Cómo se come? Pero hoy vamos a aprender 3 principios muy valiosos en la vida. Esta mañana cuando la pastora me llamó y me dijo, eran como las 11 y me dice, Angelita, por favor, ¿me puedes compartir la palabra? Y yo, ¿ah? Uno queda así como que en shock, ¿ah? Y yo le pregunté como 3 veces, ¿es en serio? ¿Es en serio? Y me dice, sí, es en serio. Y esa es la importancia de que andemos de pronto llenitos de la palabra y uno empieza a estudiar y empieza a estudiar y empieza a llegar palabra, pero a veces se complica porque cuando usted trae una palabra es porque usted la va a vivir, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le habla primero el Señor? A uno. Y entonces ahí como que ya no está tan chévere la cosa. Pero hoy vamos a aprender de parte del Señor. Dice que quiero que vaya por un momento, vamos a ir por la palabra esta noche. Quiero que vaya primero a Mateo 22, 37. Mateo 22, 37. Se me perdió Mateo. Dice así, Jesús le dijo, ¿quién dijo? Jesús, o sea, no fue el vecino ni nadie, fue el mismo Jesús que dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos habían escuchado esta palabra? Amarás al Señor con todo, o sea, eso no es a media, sino es con toda. Pero hay algo especial ahí y dice que después de que tú amas al Señor, dice que te amarás al prójimo, pero para yo poder amar al prójimo, ¿qué debo hacer? Amarme a mí misma. Pero hay algo especial, si yo a veces digo, yo le decía a alguien, es que amar a Dios a veces es más fácil que amar al prójimo, pues porque Dios no tiene defectos, ¿no? Él es santo, Él es perfecto, Él es toda la gloria, y uno mira para el lado y se mira a uno mismo y ay, Dios mío. Entonces ahí empezamos como a padecer, diría. Pero dice el Señor, amarás al Señor tu Dios. Usted y yo necesitamos amar al Señor. Dios es amor, ¿verdad? Eso lo hemos leído y si hay alguien de pronto que no lo sabía, Dios es amor. Y cuando dice que Dios es amor, necesitamos entender algo que lo vamos a encontrar en 1 Juan 4:8. Tengamos todas esas referencias como para hacer un enlace. Quiero leérselo en la TLA. Dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. Y acá viene lo que los rompe y me rompe la cabeza a mí. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Y envió a su Hijo para que todos nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Mi amado hermano, si usted y yo no recibimos primero ese amor que Él nos dio, muy difícilmente nos vamos a poder amar nosotros y amar a los demás. Usted y yo necesitamos recibir el amor, entender el amor del Señor, entender lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Yo le decía al Señor esta tarde, pues porque uno entra como a veces y dice, Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y es el Señor mostrando, dice que Él fue por sus ovejas. ¿Cuántas ovejas habían? ¿Cuántas dejó?
99 y fue por una, y yo no me colocaba en esa posición, fue por una, fue por mí, fue por usted, fue por cada uno de nosotros. Ese es el amor. Y cuando entendemos que Él me rescató, que fue y me buscó, que me limpió, que me vendó la herida, que me vendó la pierna que estaba rota porque no quise en algún momento yo obedecer, y yo logro entender que esa es la obra de la cruz, a usted le empieza a cambiar la vida. Porque mientras tanto somos religiosos. El pastor decía algo: Cristo viene pronto. Y Él nos ha, en los discipulados nos ha dado, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y sí, Cristo viene pronto, pero necesitamos entender y recibir, que usted pueda recibir. Mientras usted no reciba, no va a pasar nada. Porque es que hay algo que dice que amar es dar. Porque Él dice que Él dio ¿a quién? A su Hijo. Entonces, ¿qué necesitamos usted y yo? Si nos están dando, ¿qué necesitamos? Recibir. Entonces necesitamos recibir, entender la obra de la cruz. Usted y yo necesitamos entender que en esa cruz, que cuando el Señor estaba allí, yo no sé si usted lo logra entender de la manera en que de pronto uno lo vive y uno quisiera como poderlo explicar de la mejor manera, pero es que es entender que realmente el Señor dio la vida por usted y por mí. Y lo que dice aquí en el versículo 10, el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Usted y yo, mire, el amor del Señor fue porque Él, como yo amo a mi Señor, y mientras yo no entienda eso, como les dije, vamos a ser religiosos. Porque no entendemos. Mire, yo viví mucho tiempo en el evangelio siendo una religiosa. Yo no lograba entender el amor de Dios hasta cuando Él fue por la una y me recogió. Hasta ese momento, ahí es donde usted y yo logramos entender. Por eso dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y cuando usted y yo logramos entender ese paso, o sea, de que Dios lo amó, lo ama, y hay una parte que dice yo te amo, así lo dice explícitamente, no recuerdo en la cita bíblica, pero en la nueva versión dice así: yo te amo a ti, el Señor te ama a ti. Y usted, si logra entender ese amor del Señor, van a pasar cosas súper diferentes. Vamos a pasar de ser religiosos a ser realmente lo que leíamos primero en Efesios: sed imitadores como hijos amados. Y yo le entendía cuando leía este versículo 10, decía que no consiste en que yo haya amado, yo ame al Señor, sino que lo que consiste es en que Él me amó primero. Y algo que nos decía la pastora en la reunión era que el Señor sí tiene mucha fe en nosotros. Sí, el mayor de la fe es Él. Porque aún sabiendo cómo éramos y aún cómo somos, cómo nos comportamos, Él fue a la cruz. Él fue a la cruz, aún sabiendo cómo éramos. Y si usted se pone a hacer un recorderis de cómo era su vida, ¿cómo era? Es que, ay, papito. Pero debe haber eso siempre en nosotros, en su vida y en mi vida debe tener esa esencia. Usted no puede perder esa esencia de saber que Dios lo amó a usted primero. Que usted no puede, usted no es porque usted quiera, ay, es que yo voy a amar al Señor hoy. Yo sé que es una decisión. Todos los días vivimos de decisiones. Usted, para estar en este lugar fue porque decidió voy a ir, ¿verdad? Tomó decisiones. Necesitamos tomar decisiones en el Señor, pero lo primero y el primero que tomó la decisión fue el Señor. Esta relación de Él y usted con Él y yo con Él fue porque Él la inició. No la inició usted ni la inicié yo. Fue porque Él la inició en el principio, dice. Allá estaba el Señor Jesús, ya dijo, está bien. Aún sabiendo que usted y yo le íbamos a negar, dice la palabra que aún cuando éramos enemigos de Dios, Él lo hizo. Muy fácil a veces uno dar la vida pues por el que está al lado, ¿no? Pero cuando pues su enemigo, no hay otra más fácil, pongámoslo más fácil. Pero es que de eso se trata el amor del Señor. Y dice que cuando logro entender y recibo ese amor, ¿cuántos han logrado entender el amor del Señor?
Mire, cuando logramos entender el amor del Señor, usted y yo no venimos aquí porque toca. Cuando logramos entender el amor del Señor, usted hace las cosas porque le nacen, porque usted es, mejor dicho, vive enamorada de Él, porque sabe que Él me amó, porque sabe que Él me perdonó, porque sabe que Él me rescató, porque sabe que Papito Dios me ve a través de la sangre de Cristo, porque me justificó. Yo no sé si usted logra entender eso. No merecíamos nada y sin embargo Él lo dio, entregó todo. Ese es el amor del Señor. Y entonces ahí es donde se cumple. Amarás al Señor tu Dios con todo, no es a medias, con todo. Ese es el primer mandamiento. Dice que un mandamiento nuevo os doy. El Señor está entregando un mandamiento nuevo. Y mire, entramos en el mes de amor y amistad, los chocolaticos, los corazones. Ustedes vamos a ver aquí para allá. Empezamos a ver corazones, chocolate. Y eso no es que esté mal, qué rico, un chocolatico. Los espositos que inviten a su esposita, una cenita, rico, ¿no? Aparte de eso, el 18 de septiembre tenemos cena de amor y amistad. La esposita al esposito, que lo consienta, que lo apapache, que le dé comidita porque dice que ellos se conquistan por... Ay, quiéralo un poquito. Entonces, eso no es que esté mal. Ese amor no es que esté mal. Esos detalles hacen falta en la vida de cada uno de nosotros y hace parte de eso. Y es dar también. Pero aquí el mayor amor es un amor sacrificial que hizo el Señor Jesús. Es aprender a amar de esa manera. Es la manera en que tenemos que aprender a amar. Digo, no suena tan chévere como, porque dice que es amar es dar. Y cuando leímos en Efesios, decía que debemos amar, andar en amor como Cristo nos amó. Eso quiere decir que Cristo ya nos dio el ejemplo de cómo amar. ¿Y cómo fue el amor del Señor? En sacrificio. ¿Cómo lo hizo? Dando. Usted y yo debemos amar de esa manera, dando, porque de lo contrario eso es un querer. Cuando le decimos a alguien, ay, yo te quiero, ¿qué quiere, mijo? Sí, pero cuando le decimos que te amo es porque estamos dispuestos a dar, estamos dispuestos a ofrecerle algo a esa persona. Pero el primer principio y lo primero es amar, a recibir el amor del Señor. Que usted pueda entender que Dios le ama. ¿Puede decirle al que está al lado, Dios te ama? Mire, con eso ya, si nosotros lográramos entender que Dios nos ama, ya nos podemos ir. Porque es que cuando entendemos, esa frase se vuelve una frase de cajón muchas veces. Antes en las evangelizaciones que se hacía, papelitos que decían Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Dios es amor, pero no lo entendemos de esa manera, no entendemos que el amor del Señor Él nos lo dio para que usted y yo lo recibamos, para que usted y yo lo recibamos de manera especial. Nunca olvide que usted fue esa ovejita por la cual el Señor fue. También nunca olvide que esa cruz era prácticamente como el lugar santo donde se ofrecían los sacrificios para que subiera como olor fragante delante del Señor. El Señor Jesús se entregó en sacrificio por usted y por mí. Cuando yo logro saber ese principio en mi vida, usted empieza a derramar cosas diferentes, porque usted ya no se ve igual. Mira, a mí me costaba, y pues todavía estoy como en eso, pero estamos en ese proceso. Pero el hecho de pronto decir, yo no fui muy de cuchicheos, de apapacha, porque de pronto no estuvo esa figura de amor ahí constante, y pues a uno le cuesta, ¿sí? Pero cuando viene el amor del Señor, cuando viene y te abraza con lazos de amor, dice que Él viene y con lazos de amor te acoge, las cosas empiezan a cambiar. Ya no hay excusa, y es que a mí no me quisieron, es que mi papá, es que mi papá me mechoneaba, mi mamá también. Con el cable de la plancha ahí por bajito. No, las cosas en el Señor empiezan a cambiar. Necesitamos entregarle el amor porque dice que la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. El Señor te recoge con todo. Dice, entonces, entendamos que yo amo al Señor porque Él me amó primero. Diga, yo amo al Señor porque... Eso es lo que necesitamos en este mes. Mire, todos los meses enseñan algo.
el día de la reunión de maestros, la pastora dijo, bueno, y este mes se va a llamar el mes de ¿cómo, Laurita? De las pruebas y todas, ¿qué? En especial Laurita hizo una cara, porque es que nosotros como iglesia somos una iglesia que vivimos la palabra del Señor. Y cuando lanzan una palabra uno está en la expectativa, ¿y este mes qué? ¿Y este mes qué trae? Por lo menos agosto terminó con todo, viendo la gloria del Señor. Pero para ver la gloria del Señor, ¿cómo teníamos que pasar? No era tan fácil, ¿verdad? Creer. Yo creo que antes de que iniciara agosto, ya estábamos con los Lázaros muertos. Ya estaban los Lázaros muertos, pero terminamos viendo la gloria del Señor. Era una tras de otra, una tras de otra. Y yo le decía a alguien, es que el Señor nos está formando, nos está preparando, porque ¿quién viene? Viene mi Cristo, viene mi Señor, y usted y yo necesitamos estar preparados. Y si agosto fue el mes de creer, quiere decir que todavía no creíamos. Habían muchas cosas que aún no estaban formadas en nosotros, que no creíamos. Y ahorita estamos hablando que septiembre es el mes de caminar en amor, de caminar en amor. Cuando dijo caminar en amor, uno se empieza a imaginar, ay, Jesucristo, los hermanitos, el hermanito, el esposito, el vecino. Todo eso empieza porque necesitamos ser formados. Entonces lo primero que usted y yo necesitamos es ¿qué? Recibir el amor del Señor. ¿Cuántos van a recibir el amor del Señor? Pero que sea serio. Digo, que sea serio. Que de aquí usted salga. Si de pronto usted decía, no, yo todavía como que no logro entender que Él haya muerto por mí, que hoy lo pueda entender, que Él murió por usted y que lo entregó todo. Lo segundo, en Romanos 13:8. Romanos 13:8. Dice, no debáis a nadie nada. ¿Se oyen? Paguen. No debáis a nadie nada, sino amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, ¿cuál es la única deuda que debemos tener? El amar al prójimo. ¿Y qué leímos en Mateo? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Entonces aquí ya la cuestión se empezó a poner un poquito más complicada, porque al comienzo, como les dijimos, amar a Dios, pues a veces se nos hace más fácil por lo mismo, porque Él es un ser perfecto, Él es el supremo de los supremos, el Señor de mis señores. Esa clase me encantó. El de Señor, el Señor, el Señor. Es algo espectacular, el Señor. Entonces, cuando ya me toca ahora, me dice el Señor que debo amarnos los unos a los otros. Que lo único que nosotros debemos de tener deuda es en amar. Y quiero que vaya a Lucas 6:27. Vaciemos la palabra, que el Señor está haciendo la obra. Lucas 6:27. Pero a vosotros, los que oís, os digo. ¿A quién Él le está diciendo? A los que oyen, ¿verdad? Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también vosotros con ellos. Quiero que nos enfoquemos en ese versículo. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo nos gustan que nos traten? Ay, bien, ¿a usted le gusta que lo traten a las patadas? No, ¿verdad? ¿A usted le gusta que lo griten, que le digan mentiras, que lo humillen?
¿Sí? ¿A usted le gusta? Eso no es tan chévere, ¿no? Pero dice la palabra del Señor que así como a su merced y a mí nos gusta que nos traten, nosotros así mismo debemos tratar. Entonces deberíamos hacernos como un autoexamen. ¿Cómo es que yo trato a mi hermano? ¿Cómo es que trato a mi esposito? Ay, 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 menos mal no vino. No, mentiras. Estoy ahí. Pero sí, mire que nosotros a veces somos, ¿cómo se diría?, de doble moral. Pedimos una cosa pero no la hacemos. Si somos fariseos, porque no hemos logrado entender muchas veces el amor del Señor. Y dice que la deuda, el amor, una deuda de amor hacia los demás es la esencia que debe haber en nosotros. Y algo especial es que usted no le hace daño a los demás. Dígale ahí al que tiene al lado, no le haga daño a los demás. No le haga daño a los demás. No le hagamos daño a los demás. Porque es que nosotros a veces somos hirientes con nuestras palabras, con nuestros gestos. A mí hay algo que me cuesta, es manejar los gestos. Ay, Jesucristo bendito. Cuando se enoja uno, y eso a veces hace que nosotros le demos como una estocada a las personas, porque no sabemos controlarnos, porque no tenemos el dominio propio, el amor del Señor se nos sale, carajo. Pero dice el Señor, algo que es eso, debe quedar en nosotros. O sea, lo importante que usted aquí, como le digo a los chiquillos, algo debe quedar. Si no queda nada, venimos a perder el tiempo. A los niños tal vez yo les pongo a repetir los versículos y tal vez a ustedes también les digo, pues ¿cómo decimos? Repiten, ya es costumbre de maestra, ya es costumbre de maestro. Pero cuando nosotros repetimos y hablamos, estamos declarando verdades en nuestra vida, estamos profetizando, ¿verdad? Entonces podemos decirnos a nosotros, no hacerle daño a los demás. No le hagamos daño a los demás. A veces de verdad que somos necios y la palabra dice, a los necios los toma como faltos de entendimiento o tontos. Y nosotros a veces nos portamos tontos, con falta de entendimiento, porque no sabemos hablar, porque no sabemos expresarnos, porque pensamos solamente en nosotros, porque nos volvemos egocéntricos y se nos olvida el primer paso. ¿Que el primer paso era cuál? Recibir el amor del Señor. Entonces, la deuda que usted y yo debemos tener siempre es el amor hacia los demás. Esa es la deuda, no debemos tener más deudas. Esa es la deuda del Señor. Entonces, voy a tratar a los demás como quiero que me traten, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo 5:44. Y pues ya es similar a Lucas, pero pues vamos a leer. Son 4 pasos que ahí dice, inclusive el domingo la clase se trata de esto de los niños. Traigan a sus chiquillos a clase, ellos aprenden, ellos reciben palabra. Dice así la palabra del Señor, amad a vuestros enemigos. ¿A quién debo amar? Eso es lo primero que debo hacer. Lo segundo es bendecid. Lo tercero es hacer el bien a los que os aborrecen. Y orad. Ay, ¿por qué lo dicen así? Empujado. Entonces debemos amar a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que nos ultrajan, ¿verdad? Y a quienes nos persiguen. Aquí hay algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros dejamos que el amor del Señor entre en nosotros, recibamos ese amor y nosotros podamos amar a los demás, vamos a guardar
nuestro corazón de raíces de amargura. ¿Por qué? Porque si a usted lo ultrajan y usted responde de la misma manera, ¿qué va a haber en su corazón? O si yo me igualo con una persona que de pronto me echó la abuelita y me igualo con esa persona que se creó en ellos, tanto en la persona de allá como en uno. Estamos creando raíces de amargura. Entonces necesitamos ayudarnos, recibir realmente el amor del Señor y cumplir estas cosas. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad. No es fácil, ¿verdad? A veces no es fácil, porque es que a veces nos humillan. A veces la gente es pasada. La gente se pasa cuando se expresan a veces hacia uno. Pero nosotros tenemos un justiciero. Y no es el de la Liga de la Justicia. No, Batman no vino. Pero tenemos al mejor. Se llama Jesús. Pero vino Robin. Listo. Fue punto. Tenemos al mejor, que es Jesús. Usted y yo debemos ir a la presencia del Señor Jesús, porque allí hay justicia. Mire, el mes pasado de creer para ver la gloria de Dios, hubo días en que habían personas que eran abusivas que uno le provocaba y tenía que contar hasta 10, 20, 30 y casi que 1000 ovejas para poder, porque hay gente que es abusiva. Recuerdo que nosotros teníamos un viaje y nos lo cancelaron, la reserva, y habíamos dado 6 millones de pesos ya, y nos dijeron no. Ustedes se atrasaron en el pago y ni siquiera era que nos hubiéramos atrasado 1 mes, 2 meses, no, eran unos días, pero ellos cancelaron la reserva. Y yo llamaba y les decía, venga, pero ¿por qué me va a cancelar la reserva? Yo le pago, o sea, listo, que si hay que pagar una penalización, yo le pago la penalización. Ya nos habían dicho que la penalización eran como de 800,000 pesos y llamábamos y que espere el correo y que espere el correo. Y había injusticia, uno humanamente dice, pero esta gente es injusta. Ya no nos iban a cobrar ni siquiera el valor que nos habían dado, sino que teníamos que pagar penalización, teníamos que pagar casi el doble de lo que nos habían prometido del viaje. ¿Y usted cómo reacciona? Señorita, pero ¿cómo va a hacer eso? Y bueno, y entonces me dijeron, pida que le den el de la promoción. Y le dije, venga, hay una promoción, deme el de la promoción, déjeme a ese precio, pues porque usted ya ha trabajado el dinero, ustedes han hecho, ¿por qué no me puede dar ese beneficio? Y me dijo, no, es que ese beneficio no le aplica a ustedes. Eso es solamente para los nuevos, a los antiguos no. Y uno queda como, Señor Jesús, ¿qué está pasando? Y viene y reclaman, papá, pero si tú dices que este era el año de la restitución y antes me van a quitar. Sí, eso era como, y llegó el punto en que me tocó decir, Señor Jesús, está bien, tú eres mi juez, tú eres mi justicia, Señor. Tú sabes, Señor Dios mío, que no estamos obrando de mala fe, ni que le estamos robando, ni nada. Y le dije, saben, entrego todo en tus manos. Y había pedido oración, bueno, eso fue toda una locura. Y llegó el punto en que al otro día me llamaron y me dicen, haga la reserva ya. Solamente le vamos a cobrar la penalización y se van para un hotel mucho mejor. Y nosotros, y nos dejaron el mismo precio y tal cual. O sea, fue el Señor quien hizo la justicia. Pero nosotros humanamente queremos tomar justicia por nuestras manos, ¿verdad? Y se nos olvida y muchas veces empieza, pero esta gente, pero es que es bien abusiva, pero estos no sé qué, pero ¿cómo van a hacer esos? Y empezamos a declarar palabras necias. Y también aprendimos que necesitamos empezar a declarar palabras de bendición aún para ellos. Nosotros empezamos también, está bien, Señor, esa es la mejor agencia, ese es el mejor lugar, ese es el mejor. Ahí sí ya como que ya no, porque es que duramos casi 1.5 meses en ese mismo trance y robó la paz, sinceramente, robó la paz. Pero venir y empezar a decir,
a tomar esta parte de decir, amad a vuestros enemigos, bendid a los que os maldicen. Y mira que el Señor empezó a trabajar, pero usted y yo necesitamos entrar en ese amor, porque es que la ofensa, cuando alguien lo ofende, eso es otro nivel. Pero nosotros necesitamos llegar al nivel del Señor Jesús, porque dice en Efesios, y andad en amor como Cristo nos amó. Como Cristo me amó, usted y yo debemos andar en amor. Este mes es el mes de andar en el amor, como Cristo te amó a ti. Amado hermano, Cristo te amó. Y es necesario que usted y yo caminemos así. Afuera hay gente que está necesitando de ese amor. Está necesitando que usted y yo caminemos en ese amor. Están cansados de lo mismo. Están cansados de los fariseos, de los religiosos. Usted y yo necesitamos realmente vivir una vida diferente. Cuando logremos recibir, vamos a poder dar. Y cuando usted logre recibir el amor del Señor, usted se va a amar y usted se va a valorar. Ya no más, es que me hicieron, ya es que me esto, que me aquello, el hermanito me miró mal, el hermanito me hizo, el hermanito no me tuvo en cuenta, el hermanito, no más. Recibamos el amor del Señor, porque afuera necesitan que usted y yo lo tengamos para poderlo dar. Necesitamos de eso. Y para terminar, quiero que vayamos a Primera de Pedro. Si es Pedro, sí. Primera de Pedro 3:8. Pero bueno, primero vayamos a Romanos 5:5. No me quieres. Bueno, está bien, Génesis. Romanos 5:5. Dice la palabra del Señor ahí en la parte B. Quiero que se enfoque en esa parte. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿quién le entregó a usted el amor? Pues realmente en nuestras fuerzas nosotros no lo logramos. Usted y yo en nuestras fuerzas somos lo que decía la palabra, enemigos del Señor. Pero dice la palabra del Señor aquí, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo nos fue dado. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ahí se confirma lo que hablábamos del primero, recibir el amor del Señor. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no sé si a usted le alegra eso. Gloria a Dios, porque eso es lo que nos va a dar a él la eternidad. Porque si no fuera así, imagínese, diría mi hijo, ahí te voy, San Pedro, dice él. Si no fuera porque él me amó primero, no tendríamos nada que hacer. Ahora sí vayamos a Primera de Pedro 3:8. Bueno, yo no les dije el tercer punto y es que Él me da la victoria sobre los daños que los demás quieran hacerme, por el amor, sobre las de la agencia. Bendice. Entonces ahora sí me voy para el mar. Primera de Pedro 3:8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo. ¿Cómo debemos ser? Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados
para que heredáis bendición. Entonces, ¿cómo debemos ser? Usted y yo debemos ser de un mismo sentir. Y el mismo sentir debe ser Cristo Jesús. Su victoria está en Cristo Jesús. Debemos ser compasivos. ¿Cuántos son compasivos? No es de, ay, vemos la persona, ay, pobrecito, pero sigo de largo. Ay, cuente conmigo, defiéndase como pueda. Debemos ser compasivos, ¿verdad? Usted y yo necesitamos ser compasivos. El Señor Jesús tuvo compasión por las personas, y cuando hay compasión, usted y yo nos detenemos. Y cuando dice que vamos a vivir. Y cuando usted y yo estamos viviendo, y dice la palabra, andad en amor. Pero hay momentos en que usted y yo necesitamos hacer un alto y ser compasivos con las demás personas. Amándonos fraternalmente, amada iglesia, seamos amorosos. Como les dije al comienzo, necesitamos mostrar una iglesia diferente. Usted y yo necesitamos ser amables, necesitamos, dice aquí la palabra del Señor, misericordiosos. ¿Cuántos no recibimos misericordia? Debemos ser misericordiosos, y dice que debemos ser amigables. Amigables, no amiguis. Roscas, no. Las roscas a veces dañan. Las roscas dañan a las personas. Diría alguien, lo malo de las roscas es no estar en ellas. Pero no, seamos amigables. Mira, a veces, lo digo porque yo lo he hecho. Pues yo casi siempre me voy de últimas, pero a veces uno se queda como aquí o por allá y se le olvida de pronto, hermano, cómo está, Dios la bendiga. Bueno, o si no le quieres decir hermano, no sé, Sandrita, Dios te bendiga, ¿cómo has estado? Se nos olvida hacer eso, y eso es amor. Es saber, es tener compasión, es ponerme en los zapatos de la otra persona. Muchas veces a mí me ha pasado que yo escucho personas que estuvieron hospitalizadas y uno ni siquiera supo. Personas que están pasando necesidad y uno ni siquiera. Necesitamos volver a esos principios, volver a la iglesia primitiva. Usted y yo necesitamos ser ese amor, pero necesitamos recibir primero del Señor, ¿verdad? Necesitamos recibir, porque si no, no lo vamos a lograr. Dice que quien derrama de ese amor sobre nosotros es el Espíritu Santo. Pero para que sea derramado ese amor con el Espíritu Santo, usted y yo necesitamos nacer de nuevo. Porque es que el Espíritu Santo viene sobre una vasija nueva. O sea que el Señor sí derrama de su Espíritu, pero necesitamos nacer de nuevo. La primera clase, creo que del discipulado fue ese, nacer de nuevo. ¿Cuántos vinieron al discipulado? Amén, nacer de nuevo. Necesitamos cambiar nuestra vieja naturaleza. Usted y yo no podemos ser iguales. Eso es amar como el Señor. Eso es amar, porque el Señor él no se igualaba como un fariseo. ¿Usted se lo imagina él así? Qué gracia tendría, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas hay una palabra, pero es que no la escribí. A ver si alguno la tiene. La recuerda, creo que está en Hebreos o en Hechos. Bueno, en una empezaba por H. Que dice que debemos amar no solo de palabras, sino en hecho y en verdad, algo así. Porque es que a veces nosotros somos palabreros. Yo te amo. Ni siquiera he hecho ese carambolas. Primera de Juan, ¿qué? Primera de Juan 3:18. Dice Paulito. Así, acá está su rey. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Hijitos míos, dígale, ¿cómo somos? Dice, como decía Efesios, el texto de este mes es: andad en amor. Y antes decía, sed imitadores de mí, de Dios, como hijitos amados. Si el Señor te amaba aun cuando eras enemigo de Dios, ¿cuánto te ama ahora que eres hijo?
Yo no sé si logramos entender eso. El Señor ahora nos ama mucho más y dice aquí, hijitos míos, con ese amor. Yo me lo imagino, a veces yo le digo al Señor, ay Señor, yo quiero ser como el apóstol que se recostaba sobre tu regazo, ahí recargado en el regazo de Él y sentir ese apapache de parte del Señor y que te diga, hijita mía. Pero también dice, hijita mía, no ames de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, este mes yo creería que es un mes también para, Dios nos está preparando para su venida. Y si usted y yo no amamos, si no recibimos, si no creemos, muy difícilmente vamos a poder estar en las bodas del Cordero. Necesitamos empezar a vivir en amor. Y el amor, ese es el primer principio. Necesitamos recibirlo. Para poder recibirlo, para poder amarme y amar a los demás. Entonces, yo creo que hubo textos muy claros en esta noche. Uno de ellos, amarás al Señor tu Dios. Otro texto, hazle a los demás, trata a los demás como te gusta que te traten a ti. Eso debería ser un rema para nosotros, ¿no? Todos los días, ay Señor, ¿será que a él le gusta que lo trate así? O a mí me gustaría que me trataran así. No, y a veces, bueno, somos necios. Y otro texto muy, amar, bendecir, orar a los que nos maldicen, bendecirlos, no pagar mal con mal, son textos bases. Por eso la palabra del Señor es quien sana y quien limpia. Es la palabra del Señor. Necesitamos recibir todos los días palabra. Y la manera en que usted y yo lo recibimos es, otro apunte ahí como loco diría uno, dice que no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Porque es que resulta que aquí es donde probamos el amor del Señor. Porque es que uno encerrado en la casa, ¿con quién pelea? Pues ahí con el esposo y los hijos. Pero aquí necesitamos, porque son muchas formas multiformes que hay acá que necesitan ser moldeadas a la perfección de Cristo. Usted y yo necesitamos tener contacto con el del lado. Y, ay, sí, ese está buenísimo también. Hierro con hierro se agudiza, ¿verdad? Dice la palabra también en Proverbios, que el oro y la plata es probada. Pero, no, yo no creo que fue. Pero que quien prueba nuestros corazones es el Señor. Entonces, amados del Señor, amemos, recibamos al Señor, aceptemos la cruz. Si usted no ha recibido esa revelación, dígale: Señor, quiero recibir tu revelación de la cruz. Quiero entender lo que tú hiciste, quiero entender cómo me sacaste, cómo me rescataste. No se sienta perfecto. Mire, uno escucha personas que le dicen, usted les predica y le dicen, no, pero yo no le hago mal a nadie. No, yo no hago nada. No, yo no. Yo soy bueno, no, pero yo no le hago mal a nadie. Pero la manera en que usted y yo, lo que nos enseña el pastor Richard, hasta que una persona no decida recibir el Señor, nada va a pasar. Y puede que usted ahí sentado no haya recibido, al Señor, no haya recibido ese amor. Y el Señor hoy te está diciendo, yo te amo a ti. Yo no sé si usted puede cerrar por un momento sus ojitos y decirle: Señor, tú me amas a mí. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias, Señor. Entregaste tu vida por mí sin merecerlo. Tú lo diste todo, tú lo entregaste todo, hasta la última gota de sangre allí en la cruz. Diste lo mejor de ti, Señor, por mí. Me fuiste a buscar, Señor. Me rescataste del lodo cenagoso. Extendiste tu mano, Señor, solamente porque me amaste. Tú me amaste primero, Señor. Y tal vez así, de esa misma manera, yo quiero amarte, mi amado Dios. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero aprender a vivir en ese amor.
como tú lo hiciste, en sacrificio, a dar todo por el todo. Tú no escatimaste nada, Señor. Lo hiciste todo, solo por amor. Estiraste tus cuerdas de amor en aquella cruz, Señor, y fuiste el olor más grato para papá. Señor, que yo pueda hacer ese olor grato también para ti, mi amado Dios. Que yo hoy reciba de tu amor, que yo hoy lo logre entender y lo reciba para poder amarme como tú me pides y yo poder amar a mis hermanos. Necesito, Señor, de ese amor tuyo todos los días, de tu amor, de tu dulce refugio, Señor Jesucristo. Recuérdame la palabra aún en la noche, Señor. Que esta palabra tú la recuerdes todas las noches. Cuando se me olvide cómo tratar a mi hermano con amor, tú me lo recuerdes. Que tú vengas con ese dulce, apacible, Señor, presencia de tu Espíritu Santo y derrames de tu amor de manera sobrenatural. Te doy gracias porque tú has sido muy bueno. Esperamos tu venida con anhelo, Señor. Que en esta noche, Señor Dios mío, tú nos limpies, perdona nuestra maldad. Amado, ponte a cuentas con el Señor. Tal vez es la oportunidad que tenemos para decirle: aquí estoy, imperfecto, imperfecta, Señor, con errores, pero hoy he aprendido que así tú me amaste, que tú me amaste aún así, Señor, que tú no me señalas, tú no me juzgas, papá, tú no pones ese dedo, Señor. De esa misma manera, Señor, tú estás pidiendo que vaya allá afuera, que no juzgue, que no señale. Amado Dios, lávame en esta noche, límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Que si tú vienes en este momento, Señor, vamos directico contigo a esa fiesta celestial. Que todos los días, Señor, al despertar, en nuestro primer pensamiento sea esperar tu regreso y poderme encontrar cara a cara contigo y poderte abrazar y decirte que te amo. Que gracias por amarme. Gracias, mi amado Jesús. Recibe la gloria y la honra, Jesús de Nazaret. Tú eres bueno, tú eres santo. Te alabamos y te amamos, mi amado.